Reciban un cordial saludo, mi nombre es Imer Ariel Urquilla Pérez y en el presente video hablaré acerca de las generalidades del proceso penal juvenil, abarcando su clasificación, fuentes, elementos dogmáticos, su estructura, así como su concepto y naturaleza. La justicia penal adolescente reconoce los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se les acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. Esto con el objetivo de dar una mayor protección a los adolescentes. Estos derechos y garantías son reconocidos con mayor intensidad. Por ejemplo, el proceso debe tener un plazo de duración mucho más breve de lo habitual, y lo que verdaderamente caracteriza al sistema penal juvenil es que la sanción debe tener preponderantemente una finalidad educativa y de inserción social, propiciando que el adolescente repare ese daño causado, además que realice actividades comunitarias o que se capacite profesionalmente, y solo cuando se esté frente a la comisión de un delito grave se aplique la pena privativa de la libertad como último recurso y por el tiempo más breve posible. Ahora bien, ¿qué tipos de garantías establece la justicia penal adolescente? Entre los principales podemos mencionar el derecho a ser oído y vencido en juicio, el derecho de defensa y contradicción, derecho a recurrir las decisiones que lo perjudiquen, ser juzgado por un órgano judicial independiente e imparcial en un tiempo razonable, y, por supuesto, no ser obligado a declarar en contra de sí mismo, así como entre otras garantías procesales. ¿Por qué los adolescentes deben tener derecho a una justicia especializada? La Convención sobre los Derechos del Niño y las reglas de Beijing para la Administración de Justicia de Menores recomiendan la organización de una justicia especializada para juzgar a las personas menores de 18 años. Esta justicia especializada debe contar con recursos institucionales que permitan una intervención interdisciplinaria para poder determinar medidas o salidas alternativas a la cesión privativa de libertad. La razón de ser está en el reconocimiento de la adolescencia como una etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual, emocional, educativa y moral. Por supuesto, sin haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, lo que implica un menor reproche al joven infractor y la necesidad de buscar una alternativa en clave de inserción social. ¿Cuál es la finalidad de la justicia penal adolescente? Principalmente sería administrar justicia de forma democrática, respetando el debido proceso, fomentar la responsabilización del adolescente que ha cometido dicha infracción penal, promover su integración social, favorecer la participación de la comunidad en el proceso de inserción social mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socioeducativas. Ahora bien, ¿por qué se fija una edad mínima de responsabilidad penal adolescente? Los estados deben fijar, según la Convención de Derechos del Niño, una edad mínima de responsabilidad penal, lo que significa que los jóvenes por debajo de esa edad no deben ser castigados. Esto no implica que no haya ningún tipo de reacción o intervención institucional, sino que no puede ser realizada desde el ámbito de la justicia penal y deben actuar los organismos de protección de la infancia. Ahora bien, ¿qué diferencia existe entre el sistema de justicia penal para adultos y la justicia penal adolescente? Una de las principales diferencias radica en que la justicia penal del lado de la adolescencia prima por encima de toda la formación y la inserción social del infractor. Esto obliga a establecer un proceso rápido y a disponer de un amplio abanico de medidas socioeducativas. Otra de las singularidades frente al proceso penal de adultos es una mayor utilización de salidas alternativas al proceso penal juvenil. Por ejemplo, evitar que se inicie un proceso penal por hechos insignificantes, la utilización de la mediación penal o suspensión del procedimiento, la realización de tareas comunitarias, la reparación del daño y el deber de cumplir ciertas reglas de conducta a cambio de la extinción de la acción penal, que es como un último recurso. Y por último, cabe recalcar que puede sostener mayor intensidad
en el respecto de ciertas garantías, por ejemplo, que el proceso penal se extienda por plazo más breve si se lo compara con la justicia penal ordinaria. Asimismo, se reconoce como garantía específica el derecho de los padres a participar en el proceso para defender al menor. Por lo tanto, la privación de libertad solo debe ser impuesta en aquellos casos en donde el adolescente ha cometido infracciones graves, como por ejemplo homicidio, violación, secuestro o lesiones graves. Muchísimas gracias.